¿viste? Una vuelta. Y lo mismo, Ana, cambio y eso Fuerza cambia. que me hace. Y eso lo cambio por la varilla. Entonces, cuando yo llegue ahí, lo que voy a intentar es, digo, la convicción es que cuando llegue allí la varilla gire, a ver si es cuando llego. Entonces, cuando esté sobre el manantial, que agarre y genere la energía adecuada. Mirá. ¿Sí? Ahí. Buscando la mejor energía del manantial. Una puede ser esa, o si la trabajás con dos varillas, que llegar a separar cuando llegues al lugar del manantial, Mirá cómo gira. con el elemento que quieras, entonces cruzás. Hay otros manantiales por allá, por eso que hasta que lleguemos, acá por suerte hay muchos manantiales. Estamos en contacto con otro manantial. Ahí empieza a girar. Pero este manantial. Hay muchos manantiales, entonces, con diferentes elementos. Viste que ahora ya sabemos que hay uno ahí. Entonces, la idea del péndulo es darle, conectarte y cuando llegues al manantial que él empiece a girar. Entonces, a medida que te vas arrimando va a empezar a girar. Pero cuando estés sobre el manantial que adquiera el movimiento adecuado de giro de la energía. Vos sos antena. Entonces, la antena, vos estás captando lo que dice, si todavía lo hacemos con un auramíter, es un elemento que tiene que captar el movimiento de vibración. Este se ve menos. Auramíter se llama. Sí, esto ahora vamos a... Ahora después vamos a ver cómo gira. Cuando está llegando... Impresionante. Entonces, son todos elementos que lo único que hacen es amplificar la señal de la Tierra. Entonces, amplificamos la señal de un punto o amplificamos la señal si seguimos caminando hacia el otro manantial, pero todo esto actúa como antena. Entonces, con esto, ahora vamos a probar medir el ancho de aura. Ahora vamos a ver si podemos ahí medir el ancho de aura. Vamos para allá. Medir con esa forma o lo que voy a medir con la aura. El auramíter es una de las cosas que se relaciona con uno de los chakras, el chakra del plexo solar, que es una relación más cómoda, entonces Bien amigos, ya comenzamos con Daniel, digo, porque cada vez que venimos a la casa de Daniel Martínez aprovechamos y bueno, hoy para nosotros fue sorpresa porque Radiestesia se llama. Buenas noches Daniel, buenos días para la audiencia. Sí, radiestesia y lo que vamos a ver después, o van a ver antes, o verás tú cómo lo pasás, es cómo empleamos el uso de una vara de mimbre para rastrear manantiales. Y vas a ver cuando hagas la experiencia que realmente se siente la energía, cómo tira. Y luego cambiar esa vara de mimbre por diferentes elementos que amplifican la señal de la Tierra. O sea que nosotros somos una antena y los elementos que usamos son para amplificar esa señal y llegar a un acuerdo con los elementos. Entonces partimos de una convicción con el elemento que le decimos que cuando estemos sobre la energía que estamos midiendo, llamarle manantial o cuando hablamos de radiestesia, hay líneas en la Tierra que se llaman de Harman o de Curry. La de Harman van de norte a sur y la de Curry van de este a oeste. Son líneas negativas y cuando hay cruces energéticos todavía son cruces geopatológicos que nos pueden afectar en nuestra salud. Entonces con estos elementos que ahora vamos a ir viendo, vos los podés medir y entonces sabés que si, como hablábamos el otro día de Feng Shui, pero ahora lo hablamos diferente, cuando se produce este cruce energético y tu cama justamente queda arriba de ese cruce, que puede estar, imagínate,
a nivel de la cabeza y puede ser que todos los días te levantás con dolor de cabeza. Te acostás bien, pero levantarte el dolor de cabeza y la energía que estás sintiendo. Esa puede ser una de las indicaciones de uso de esto. Pero para lo que hicimos de medir manantiales, yo con la varilla lo que llego a un acuerdo con ella de que en el momento que me paro, me voy acercando al lugar del manantial y me paro sobre el manantial, que giren, para que en ese giro me estén marcando la intensidad de la señal. Entonces, viste que usamos varillas, un par de varillas rectas que tienen entre 12 y 15 centímetros, con un tubito para que permita que cuando lo agarramos el alambre gire sobre la varilla. Entonces no soy yo el que hago el giro y la varilla gira libremente. Ese puede ser un tipo de uso de antena, o hay una para usar una sola, donde entonces la varilla es más larga y tiene esa función de doblada, y también un tubo sobre que gira. Cualquiera de las dos te puede servir. En una tenés que usar una varilla en cada mano y en la otra usas una sola. Otro de los elementos, un péndulo, y esto es bien casero porque ya que he hecho con unas tuercas, para que vean que no es nada sofisticado, sofisticado, que lo que vos estás buscando no es nada sofisticado, sino es captar esa energía a través de un elemento y amplificarlo. Y lo otro que sí que usamos, que es el aurameter, que es un elemento que se usa más para marcar el ancho del aura en cada una de las personas o en animales, o registrar también las energías patológicas o las energías de un manantial. Y entonces con esto después vas a ver que una de las cosas que hicimos fue registrar tu ancho de aura. Y lo otro que hicimos además, después que registramos el ancho de aura y lo marcamos, pedirte que realmente pensaras en algo en quien tuvieras mucha fe o quien apreciaras mucho, uno de esos elementos en los que uno confía plenamente, para luego, al volver a hacer el registro, ver cómo se amplió bastante, y eso quiere decir la medida de la fe que tiene uno en esa persona. Entonces, se vuelve interesante que ahí es cuando vos podés medir en alguien cuánto cree, cuánto quiere otra persona, cuánto confía, si realmente tiene fe. Y viste que lo hicimos prácticamente. Sí. Entonces, yo que conste que yo ni sabía lo que íbamos a hacer, ¿no? Y yo cada vez que Daniel se iba alejando, yo me reía, porque yo tenía fe en lo que estaba pensando, ¿no? A ver si lo medía o no. A ver si lo medía. Bueno, por eso ves que con elementos muy sencillos y haciendo la prueba, la práctica de registrarlo, podés ver eso. Energías del agua, energías de una persona, porque si vos ves, fíjate que tu aura, vimos un aura como de 5 metros, y eso para que ver que ese es el ancho total de aura. Todos nuestros cuerpos energéticos conforman esa expansión, y por eso nos pasa que a veces alguien pasa cerca nuestro, y cerca nuestro pueden ser 3 metros, y en un momento pasa desapercibido, y en otro momento nos llama la atención, porque su vibración es muy parecida a la nuestra. Entonces, al entrar dentro de tu cuerpo áurico, aunque esté lejos, algo produce. La explicación viene ahí. Entonces, si vos ves en una persona que ese campo se reduce, o que podés hacer una medición para ver si realmente está enfermo o no está enfermo, porque eso se ha reducido por debajo de 1,20 metros, o una persona que tenía un aura más grande se empieza a reducir, nos puede estar hablando o de una patología que se va haciendo más seria, o de cuadros depresivos, o una serie de cosas. Entonces también a través de estos elementos puedes hacer ese registro. Tú me decías, Daniel, también hace un rato de que el aura puede disminuir la dimensión cuando uno está un poco depresivo, que no se siente bien. Exacto, entonces ahí estás mirando, o sea, estás registrando físicamente estas energías. O sea que muchas veces escuchás hablar ahí del aura y queda muy bonito con palabras, pero ahora hacemos el registro gráfico de esas palabras. No me ha pasado nunca. Por eso, y es mejor hacerlo así, hasta de sorpresa, sí. Porque así no es que te prepares, sino que ver que se registra. Y entonces esto mismo vos llevalo a una casa
y así como hablábamos el concepto de Feng Shui, más o menos, dependiendo de las zonas, de unos 80 centímetros, 1,20 m, cada 1,20 m y se va ampliando hasta 2,50 m, la Tierra emite zonas de energía, lo que decíamos hoy, esas líneas Harman o esas líneas Curry, o sea, emiten una energía desde la Tierra hacia arriba. Cuando vos estás en esa línea, te encontrás que por el concepto de esa energía que sube, al chocar hace que las varillas se desvían, entonces te encontrás con la línea y caminas sobre la línea, hasta cuando llegás a un cruce y las varillas giran, y en ese giro de las varillas te está hablando de que ese es el lugar más negativo para estar sentado, o estar durmiendo, o estar haciendo alguna actividad. Es negativo para nosotros, pero así como es negativo para nosotros, puede ser positivo para algún tipo de plantas, ¿no? Como las palmeras. Vos, para tener una palmera muy bonita, tenés que buscar un lugar de esos y ahí lo pones y ella va a crecer, y va a crecer con una velocidad espantosa, porque ponés la otra palmera fuera de eso y te vas a encontrar con que la otra no crece nada y esta crece mucho. Y que si vas a esa zona de cruces y la persona se para sobre esa zona de cruce y haces ejercicios, un ejercicio muy sencillo, medís un lugar que no tenga ninguna de esas energías y probás que estirando el brazo, ver qué fuerza, apretando con el dedo sobre ese brazo estirado, qué fuerza tenés que hacer para moverlo un poquito. Vas al cruce y es tocarlo y el brazo cae, la energía te la chupa. Entonces, eso mismo es lo que hace cuando tu escritorio, tu lugar donde estás tanto tiempo sentado, es relacionado con un lugar así, entonces terminás agotado. O cuando te acostás. Entonces, con todos estos elementos podemos registrar esa, llamémosle patología terrestre, que es que la Tierra la emite igual. Entonces, ahí tenés lugares y luego a través hay elementos de cómo ayudar a corregir esa línea energética terrestre para que no nos afecte. Entonces, desde plantas a determinados objetos que van desde dibujos energéticos o movimientos energéticos para que se borre por unos cuantos días esa línea, no te afecte y puedas seguir conviviendo, porque nosotros vivimos en el interior, tenemos más espacio, pero en Montevideo por todo el uso que hay de antenas, eso genera que más allá de las líneas que emite la Tierra, las antenas las amplifiquen. Entonces los lugares que te quedan fuera de esas líneas son muy pocos, entonces ahí tenés que emplear esos elementos que ayudan a borrarlas. Con estos elementos tú la registras y luego de registrarla lo pones en práctica. Con el péndulo y con las varillas puedes incluso saber qué medicamento tendría que tomar la persona. Entonces, una prueba sencilla. Ponele que sufre la persona de hipertensión arterial y te ponen 5 pastillas diferentes de medicamentos que pueden ser para la presión arterial o de otros, que te ponen las pastillas sueltas, ¿no? Con el blister, ¿no? Entonces tú tomás con el péndulo la energía de la mano de la persona y vas chequeando arriba de cada pastilla hasta que en una te vas a relacionar y el péndulo va a girar. Esa va a ser la mejor. Y después incluso a través de preguntas que le haces al péndulo, cuánto es la dosis, un comprimido, medio, y va a girar hasta, realmente vos decís, no vale la pena estudiar así, ¿no? Bueno, pero sí, porque vos decís que fácil se hace, ¿no? Pero podrías ver si dentro de esos medicamentos para la presión que todos recetamos, a ver si ese que indicaste es el mejor energéticamente, más allá de que farmacológicamente sea uno de los medicamentos indicados en esa persona, pero que vos decís, no marcha o marcha muy bien, pero antes voy a hacer otro chequeo. Claro. Entonces el chequeo que hago es registrar la energía a través de su mano y al registrar esa energía de su mano, luego llevarla a ver qué pastilla es la más energéticamente relacionada con la persona
y entonces adelantarías tiempo, adelantarías dosis, disminuirías efectos secundarios con, digo, por un lado el concepto farmacológico, el aprendizaje que hicimos vía facultad, más el otro, el aprendizaje energético, buscando siempre la mejor calidad de vida del paciente. Entonces, mira todas las cosas que se pueden hacer con elementos muy simples. Sí, la verdad que... Entonces, ese es uno de los empleos de la radiestesia, porque cuando hablamos de radiestesia y ahí nos metemos en palabritas radiestesia, radiónica y los dibujos radiónicos, entonces cuando hablas de dibujos radiónicos, y te va a sonar como a locura, ¿no? De que vos en un dibujo energético, y hablamos elementos geométricos con determinadas características, donde dentro de ese dibujo geométrico dejas dos redondeles y una para poner o el nombre o la foto de la persona y el otro el medicamento que debería consumir, pero no se lo das a tomar, ese es el tratamiento, porque en esa conexión del dibujo radiónico la persona está recibiendo la energía del medicamento sin tomarlo. Por eso te digo, viste que te metés a decir, esto ya estamos, sin ofender a nadie, en un curanderismo pero científico, ¿no? Con implicaciones reales. Y como siempre decís, esto es tan fácil como ponerlo en práctica, que por ahí me podés decir, ¿por qué no lo hacemos normalmente? Porque por nuestra actividad, más de una vez estás en contacto con personas que van a por la ciencia, a tomar una medicación. Pero aquel que no quiere tomar medicación, podemos hacer el diagnóstico, llegar a la definición y al diagnóstico, y a través del diagnóstico qué terapéutica necesita, pero si yo no quiero tomar nada, bueno, vamos a hacer un tratamiento desde ese punto de vista y tener los resultados. Entonces ahí vos podés chequear la energía con estos elementos, luego llevarlo a otro dibujo energético y aplicarle ese funcionamiento. O captar la energía de diferentes medicamentos que pueden ser homeopáticos o alopáticos, eso va a depender de qué se considere mejor en ese momento, y elegir el mejor para que lo tome. Entonces, para que veas que no es solo buscar agua, o sea, no es la idea del rabdomante solamente para buscar agua, es una cosa interesante, más con estas épocas de seca y todo, ¿no? Pero además de eso, podemos trabajar sobre la casa para buscar los mejores lugares para sentarnos o para trabajar o para dormir o para corregir las energías patógenas, o trabajar sobre la persona para encontrar el mejor medicamento o la mejor sustancia que podría o que debería consumir. Así Interesantísimo, Daniel, la verdad, porque yo cuando hablábamos de radiestesia dije, buscar manantiales, pero no. Implica un montón de cosas. Por eso, estás viendo cómo ordenás, ya vivís en esa casa, entonces cómo ordenás tu mejor lugar. Como veíamos, ordenábamos los muebles, poníamos objetos que movían la energía a través del Feng Shui, pero además también controlamos esa energía que emite la Tierra, que ondas geopatógenas, ya te digo, ondas de Curry, o la línea de Curry, la línea de Harman, o como desde el punto de vista chino, las venas del dragón, la energía que viene de la Tierra. Cosa interesante a manejar, ¿no? De que todos dicen que los manantiales son energías negativas y que te afectan. Los manantiales debajo de tu casa o en el lugar que vivimos te afectan o son energías negativas cuando es agua contaminada. O sea, si pasa el saneamiento o un saneamiento por la mitad de tu casa, o el manantial que hay está en contacto con pozos negros, ahí sí, pero si no, no. Incluso otra de las experiencias que hemos hecho acá en base a la experiencia del campo, en todos los textos encontrás con que las líneas de alta tensión son negativas. A la experiencia que hemos visto, más en base a las plantas, son negativas o un poco más negativas del lado derecho de la línea, y
cuando hablamos del lado derecho, tomando en cuenta en el sentido en que llega la corriente, o sea, si la línea viene hacia Santa Lucía, del lado derecho de la línea es más negativo que del lado izquierdo y no afecta tanto como a veces generan esos campos magnéticos. Una cosa son los transformadores, pero la línea en sí a veces no afecta tanto. Hay que chequearlo un poco y te encontrás con que debajo puede ser un poco más negativa y hacia la derecha, pero a la izquierda no. Digo, son otras cosas interesantes a tomar en cuenta, más que hoy en día tenemos muchas líneas de alta tensión, entonces es otra forma de trabajar con todos estos elementos, ¿no? De disminuir la incidencia de esas líneas de alta tensión, disminuir la incidencia de las microondas que nos van a estar afectando. Vos has visto ahora en Santa Lucía que hay varias antenas de celulares, las cuales afectan a todo el barrio que están puestas. Y eso es una afección bastante importante y son cosas que uno podría ir chequeando desde que pusieron las antenas de celulares a la fecha, cómo han variado las patologías y cuántas más patologías y de qué tipo se han producido en la zona, para que empezar a tomar conciencia a nivel internacional, a nivel de la Comunidad Europea, de España en particular. Es una antena de una empresa de celulares, no puede ser puesta en un barrio si todos los vecinos no están de acuerdo. Y si están de acuerdo con la salvedad de qué puede suceder y si alguien se enferma, todo un contrato muy particular. Acá tú ves que vienen, contratan con el dueño del terreno y le ponen. Entonces, ahí estamos viendo una futura o unas futuras patologías que es muy linda la comunicación, pero a los vecinos que están en la vuelta eso les va a generar un gasto en salud. Ahí tendríamos otro modo de chequear cuánto afecta a cada casa a través de las varillas, de medir y a través de eso cómo generar pequeñas líneas de defensa para que, bueno, es necesario, lo necesitamos para la comunicación, pero que no me afecte a mí, o que no me afecte en mi casa o no afecte a los míos. Ese es otro de los usos que podríamos hacer. Bueno, Daniel, la verdad que da para seguir charlando, ¿no? En otras cosas. Te agradecemos enormemente. Bueno. Realmente yo, y sí, tenemos que decir la verdad, ¿no? Yo para mí era que hoy veníamos para buscar manantiales, pero me quedé asombradísima. Y los buscamos y los buscaste. Sí, y lo busqué, sí, Y doy lo fe, sentí, y lo sentí. doy fe que te hace una fuerza bárbara, el mimbre impresionante. Entonces ves que eso mismo después buscas otros elementos, pero más que nada fue agarrar el mimbre para ver que lo que tantas personas vemos buscando manantial y parece una cosa de unos pocos y muy selecta, no es tan así. Puede costarnos un poco más, un poco menos, ¿no? Pero después que te conectás con la tierra y te conectás con la energía, y aparte después cuando medimos tu aura, vemos, lo que vi cuando agarraste la vara de mimbre y enseguida te conectaste, lo vimos con el ancho de aura, o sea que eso, yo al revés te diría que tendrías que trabajar con algo de energía porque aura tenés de eso. Así que, y son pruebas físicas, reales. Si tenés una aura de más de 5 metros, no es una aura paranormal, o sea que quiere decir que es importante el movimiento energético que tenés. Llega un momento de que uno va a tener que ir buscando cómo emplearlo, ¿no? Así que ya sabes. Gracias, Daniel, y hasta la próxima. Nos vemos, que pasen muy bien. Chao, chao a ustedes, hasta el próximo micro con Daniel Martínez.